Bueno, queridos y muy apreciados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias por estos minutitos que me han dispensado, queridos colegas. Mil gracias. Resulta que, bueno, pues ayer mi esposa tuvo que partir justamente a la ciudad de Santa Cruz. Bueno, pues yo no pude por temas de trabajo, pero bueno, la situación, ¿no? Como allá está de pronto a veces puede estar un poco de lo poco que es, o yo no sé realmente cómo está en Santa Cruz el tema político, pero ustedes saben que es mejor siempre prevenir, ¿no? Al menos en temas de querer ir con toda la familia o en todo caso con los hijos. Entonces, teníamos que haber ido todos, pero por mi trabajo y sobre todo las clases y demás, tuve que quedarme en casa, pero con mis pequeños. Entonces, ustedes saben que es complicado, ¿no? Uno tiene que ser de todo, pero gracias a Dios es que lo logramos, ¿sí? Y bueno, ya uno de ellos ya está en pleno sueño. Y les agradezco mucho, queridos colegas, a todos. Justamente allá en Santa Cruz, pues tenemos una actividad a nivel nacional, una actividad a nivel nacional. Y bueno, les voy a invitar para que los que puedan ir es también mañana y el domingo en el Coliseo San Silvestre. No conozco. Entre el séptimo y octavo anillo. Me imagino que debe ser muy lejos, ¿no? Francisco, debe ser muy lejos, ¿no? Eh, Avenida Radial, dice, Avenida Radial 10, que- creo, dice, entre séptimo y octavo. ah, ya. Eso está entre lo que es el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo. Doctor, Creo que buenas sí. noches. Es un Sí, Coliseo sí, San Silvestre, sí. dice, ¿no? Sí. Es un coliseo nuevo, un coliseo nuevo construido que está sobre la radial 10 a mano izquierda. Creo que antes del octavo anillo, creo que algo, el séptimo y octavo anillo, creo que sí. Ah, ya, qué bueno. Es una actividad, bueno, es un congreso a nivel nacional y han llegado líderes también de otros países para Ujú. justamente llevar a cabo sobre el tema de la predicación de la palabra de Dios. Así que les voy a mandar pues la invitación al grupo de Ajá. WhatsApp y Ah, ya. los que puedan ir de pronto mañana o el día domingo, pues vayan, es gratuito y realmente siempre es bueno, ¿no? Aprender un poquito más de la palabra de Dios, siempre es bueno aprender de Él, nos ayuda, nos fortalece, Él nos guía, Él nos da palabras de sabiduría y cuando uno le busca a Él primeramente, todas las demás cosas siempre vienen por añadidura. Lo he experimentado siempre cada día y siento eso en mi vida, así que les voy a mandar pues la invitación al finalizar la clase de hoy, ¿sí? Así Ah, que, ok. así que, queridos colegas, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, seguramente algunos estarán conectando recién. Somos 12 compañeros ya conectados, pero bueno, vamos a arrancar con nuestra sesión de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, queridos colegas, hemos estado ya abarcando el tema el día miércoles sobre el procedimiento en el proceso ejecutivo. Creo que habíamos visto ya bastante, ¿no? Del proceso ejecutivo y nos faltó analizar la parte recursiva, ¿sí? La parte recursiva, es decir, las apelaciones, ¿no? Bueno, en ese sentido, pues ya entonces tenemos conocimiento de cómo se desarrolla el procedimiento, ¿sí? Cómo se desarrolla el procedimiento, cuál es el inicio, cómo es el desarrollo y cómo finaliza este proceso ejecutivo. Porque se dice que dentro de los procesos de estructura monitoria, el proceso ejecutivo pues es el plato fuerte, ¿no? Entonces, así como muchos dicen que tú domines a plenitud el proceso ordinario, no tendrás ningún conflicto en conocer lo demás, porque resulta ser más ligero. Y lo propio en los procesos de estructura monitoria, el conocer el proceso ejecutivo te va a permitir a ti también que conozcas los demás procedimientos o acciones correspondientes. En ese sentido, apreciados colegas, es que hemos ido viendo durante todas estas clases cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo el proceso ejecutivo. Habíamos visto incluso una demanda de ejemplo, misma que se encuentra en la plataforma, ese ejemplo de demanda, y bueno, el procedimiento, ¿no? No es tan complicado, bueno, todos sabemos que a diferencia de los extraordinarios, de los ordinarios,
te diría que este tipo de procesos son los más sencillos, pero que cuya ejecución no resulta tanto así, ¿no? Veíamos que la ejecución de este tipo o de estas sentencias que son de condena, porque las sentencias son de condena, no pueden ser sentencias de carácter constitutiva o menos de carácter declarativo, de mera declaración. Todos los procesos monitorios acaban con una sentencia de condena, ¿ya? Acaban con una sentencia de condena. Cuando yo digo de condena, no es que estamos hablando en materia penal, ¿no? De condena o se absuelve, no, sino que hablamos de poder sancionar al sujeto pasivo. Cuando hablamos de sujeto pasivo, no siempre es deudor, ¿no? No siempre es deudor. Cuando hablamos de sujeto pasivo, no siempre es deudor. Puede ser también la parte demandada, uno de los copropietarios de quienes no desean hacer el cese de la copropiedad, o puede ser de aquel que está ostentando ilegalmente cierta propiedad en calidad de herencia, no correspondiéndole, etcétera. Así que en ese sentido, distinguidos colegas, únicamente nosotros hablamos de ejecutante y ejecutado, ¿ya? La parte ejecutante, la parte ejecutada, ¿no? En los procesos de ejecución y en los procesos ejecutivos. También se le puede decir demandante o demandado o acreedor y deudor, porque eso es lo que justamente resulta, ¿no? Ya que es justamente resultante del incumplimiento de las obligaciones, principalmente de las obligaciones de dar sumas de dinero. Bueno, entonces, en ese sentido, es que conocemos ya del procedimiento, cómo transcurre este proceso ejecutivo, y veíamos la clase del día miércoles, cuál es la razón de esta audiencia, ¿no? Esta audiencia donde el juez tiene que resolver las excepciones, y bueno, pues habida cuenta que hay excepciones, tendrá que emitir el auto definitivo. Ahora bien, una vez que se dicta la resolución o sentencia definitiva, entonces ustedes saben que la apelación resulta de ser un derecho y una garantía constitucional. Entonces, esto significa que la apelación es pues un derecho que tienen las partes, ambas partes. No siempre quien es parte perdidosa. Claro, evidentemente todos sabemos que quien pierde tiene esa posibilidad, ¿no? Ese derecho de poder plantear la apelación en contra de la merituada sentencia. Pero resulta que en algunos casos también son los victoriosos quienes han planteado, justamente porque algún aspecto de pronto no se habría considerado, ¿no? Bueno, pero en sí, la apelación pues es resultante de un derecho que las partes tienen, ¿no? Y eso está consagrado en la Constitución Política del Estado. Bueno, pero sin embargo, considerando que el efecto en que se ha de remitir la apelación ante el superior en grado va a ser en el efecto devolutivo. No hay excepciones para que, digamos, puede remitirse en ciertos casos en el efecto suspensivo, no. El Código Procesal Civil es claro cuando dice se debe remitir, se debe conceder al superior en grado y concederlo en el efecto devolutivo. Bueno, quizás algunos colegas que tramitan más materia penal o administrativa de pronto dirán, pero no comprendo mucho esto de lo que son los efectos de la apelación. La apelación en materia civil tiene tres efectos, ¿no? Y no precisamente a los efectos propiamente de la apelación, lo cual es que el tribunal de alzada o revoque, o anule, o confirme, o declare inadmisible, no, sino son los efectos en su concesión. ¿Por qué es importante eso? Porque miren, hay procesos en los que se remiten al superior en grado de forma original, o en todo caso es que cuando suspenden la competencia del juez, toda vez que ya el juez dictó sentencia, habrá que esperar cuáles serán los resultados que el tribunal de alzada emitirá. O en otros casos en donde únicamente se remiten fotocopias legalizadas, o en algunos casos donde no es necesario remitir absolutamente nada, simplemente el simple anuncio para que en adelante esperemos si esto será posible en su remisión cuando hagamos la apelación en contra de la sentencia, ¿no? Si no hacemos en contra de la sentencia, entonces definitivamente eso no prosperaría, ¿no? Me dicen que están esperando colegas, ¿no? Pero no tengo anuncio, miren, no tengo anuncio. Yo estoy siempre al tanto de qué colegas quisieran entrar a clases, pero Sí, doctor. lamentablemente Es que era Wilder Beilaco, me dice que estaba en sala de espera. Seguramente se ha así, equivocado. Ahorita le voy a decir así. que entre al otro link.
Ah, ya, sí. No, el otro lo he borrado, le cuento ya del Sí, grupo de sí, pago. es que a veces uno lo guarda. Ah, Ya, listo, doctor, ahorita le aviso. sí, Gracias. por A favor, pues, disculpar. querido Juan Carlos, por favor, muchísimas gracias. Bueno, entonces, mire usted qué importante es esto, ¿sí? Bueno, entonces, como podrán ver, distinguidos colegas, en materia civil, porque a diferencia de otras materias como en penal, esto no hay. En materia de laboral, tampoco, ¿no? O sea, no vemos tanto este efecto suspensivo, devolutivo diferido, lo vemos esto más en materia civil. En materia civil tenemos estas clases de concesiones, que es en el efecto suspensivos, cuando el juez, al haber dictado la sentencia, ya, o un auto definitivo, entonces se debe remitir obrados originales al superior en grado. Entonces, ahora bien, esto seguramente lo han debido analizar en algún módulo donde se puede incluso entre tanto se deriva el expediente al superior en grado, ir avanzando en parte con la ejecución, pero se debe otorgar la que es la fianza de resulta, significa una garantía, porque ¿qué va a pasar después si ejecutan en parte a insistencia de la parte victoriosa y resulta que se revoca, ¿no?, la sentencia? Entonces, pero ¿Qué fecha es generalmente mañana? que hacen los jueces es que regrese el expediente, ¿no?, del superior en grado, regrese el expediente del superior en grado, y bueno, pues saber cuál fue el resultado, ¿no? O sea, es decir, el efecto suspensivo porque suspende la competencia del juez para únicamente ya ejecutar la sentencia. Bueno, ahora, un momentito, vamos a ver aquí el micrófono. Ya. Entonces, de tal manera, distinguidos colegas, eso es cuando es en el efecto suspensivo. Ahora, en el efecto devolutivo, esto acontece cuando se deben remitir fotocopias legalizadas de los documentos o fojas estrictamente necesarias, de las fojas estrictamente correspondientes de las que el juez considerará que se remiten ya al tribunal de alzada. Entonces, es que se emite el auto de concesión, se le da un plazo a la parte apelante para que pueda proveerlo con el importe correspondiente. Antes, ustedes saben, se acordarán, se hacía legalizar cada hoja, ¿no? Costaba 5 pesos, ahí se hacía millonario, secretario, ¿no? Porque imagínense legalizar una cantidad de 3, 2, 4 legajos, wow, ¿no? Realmente era un buen ingreso, ¿no? Antes cobraban 5, después ya bajó a 3, después 2, así, y ahora pues ya no se debe cobrar absolutamente un solo peso por legalizaciones, ¿no? No se puede cobrar ni para las diligencias. Yo recuerdo cuando era oficial, me decía mi secretaria, te lo voy a sellar por ahora, me decía. ¿Por qué? Pues doctora, le dije, ¿no? Porque la siguiente tú tienes que pedir a la parte 5 pesos por hoja, ¿no? Para el tema de los cédulos. Ah, pero ¿dónde? Casi le digo, ¿dónde dice eso? ¿Sí, no? Por no tener pleito con ese jefe, porque ella era mi jefa, mis palabras, ya le dije, ¿no? Pero después se quejaban, decían, ¿por qué nos está cobrando? Bueno, eso arregle con la secretaria, no es para mí, ¿no? Además, yo no cobro, me daban hasta 2, 3 pesos para el tema de pasajes. En el alto yo fui oficial de diligencia, y hay un pesito nomás es el pasaje, ¿no? Un pesito a todas partes en el alto. Entonces, en ese sentido, pues miren, todo esto desaparece, ¿no? Porque ya no puede existir cobros indebidos y demás. Por tanto, eso es lo que acontece en el efecto devolutivo. Pero acá entendemos que para los procesos ejecutivos, dice, será en el efecto devolutivo. Justamente esa es otra razón para justamente decir que evidentemente, aún que el juez saque sentencia definitiva, no se puede comparar esta sentencia definitiva con una sentencia real y verdadera, como lo es en los procesos ordinarios o extraordinarios, ¿no? Porque ahí claramente vemos que puede y debe derivarse el original a superior en grado. Pero en este caso nos dice, ¿verdad?, en el efecto devolutivo, porque en el efecto devolutivo es únicamente donde nosotros derivamos fotocopias legalizadas y no así el original. Pero aquí el Código Procesal Civil, en el párrafo 2 ya del artículo 264, dice, ¿no? Tratándose de la apelación en el efecto devolutivo, ya el Tribunal Superior decretará la radicatoria. Bueno, ese es el procedimiento. Pero si nos vamos a la 375 para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice acá, no? Dice en el artículo 377, el 378, el 379, el 380, que es el procedimiento, en las excepciones,
el 383 la sentencia, ya en el 383 habla de la sentencia, y después tenemos en el 384, el 385, el tema de recursos. Contra la sentencia definitiva que resuelva las excepciones, la parte agraviada podrá plantear recurso de apelación que se concederá en el efecto devolutivo. Miren ustedes, ¿no? Entonces, en algún momento algún juez ha concedido en el efecto suspensivo, ¿ya? Pregunta del millón, queridos colegas, a ver, para ver cómo estamos un poquito en estos temas. Si el juez concediera en el efecto suspensivo, ya, la apelación, entonces, en el caso de que usted es la parte apelante, ya, agraviada, ¿qué medida debe tomar? Es decir, ¿qué recurso podría plantear contra esa decisión o determinación del juez? ¿Qué dicen, queridos colegas? ¿Qué puedo yo plantear? Una reposición, no hay más. No, cerca, ¿no? Cerca, Sí, cerca. que si plantea, hay una concesión mal concedida, digamos, ¿no es verdad? Claro. Sí, No, correcto. está mal concedida entonces por lo tanto debe echar mal atrás y debe conceder en el efecto que corresponde, ¿no es verdad? Un Claro. defecto, hay un defecto Sí. en esa, en esa concepción. Y para que revoque su porque la concesión que da no es siquiera ningún auto, es solamente un simple decreto que se concede en efecto devolutivo. Ya, estamos cerca, ¿Verdad? ¿no? De que se Claro. tiene que plantear un recurso, es pues un recurso, pero no precisamente el de reposición. Claro, o sea, el contexto está bien, ¿no? Que deberá corregir y demás, pero hay un recurso específico que no lo tienen las demás materias procesales, y es la que tiene en materia civil. ¿Cuál es? A ver, queridos colegas, ¿qué recurso plantearía? A ver, el artículo 279, vamos, por favor. Vámonos al artículo 279 del Código Procesal Civil, ¿ya? Y vamos a pedir a ver nuestro distinguido colega Francisco, por favor. Aquí yo le mostraré si estoy, no estoy, como verán, hoy me tuve que quedar todo el día en casa, a pesar del trabajo y todo. Así que pues no estoy activando mi cámara, pero lo veo a Francisco, ya me está haciendo frío. Aquí en La Paz ha llovido y hace frío. Imagino que allá en San debe estar haciendo calor. Vamos a leer. Esa sería autor. Exacto, ¿no? A ver, leamos el 279. ¿Qué dice el 279? Juan Carlos, o alguien que tenga el código, creo que Francisco se ha paralizado. Venga, Escucha, lo doctor, voto, doctor. Dale, Wilde. Dale, doctor. el compulsa, Sí, el 279. ya, procedimiento civil, el capítulo 5, compulsa, artículo 279, procedencia. El recurso de compulsa procede por negativa indebida del recurso de apelación o de casación, o por concesión errónea del recurso de apelación en efecto que no corresponde, a fin de que el superior declare la legalidad o ilegalidad de la resolución objeto del recurso. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, distinguido colega. Sí, muchas gracias. Entonces, como pueden ver, queridos colegas, el artículo 279 refiere justamente a la procedencia de este recurso de compulsa, ¿no? Compulsa. Existe este recurso de compulsa, ¿no? Y este recurso opera justamente cuando hay, ¿ya? Justamente cuando se haya concedido de forma errónea la apelación, ¿ya? Cuando se haya concedido de forma errónea la apelación. Entonces, es en ese sentido, distinguidos colegas, ¿no? Como dice ahí, a fin de que el superior declare la ilegalidad o ilegalidad de la resolución objeto del recurso. Entonces, ¿qué significa eso, no? Cuando hubo una concesión errónea del recurso de apelación. Querido doctor Franklin, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Bueno, yo pienso así, ¿no? Si va a ser la compulsa, el juez ya no tiene competencia.
el que tiene que resolver la competencia es el superior. Pero ¿para qué tanta vuelta si el superior lo va a revocar y lo va a devolver? Cuando con con una reposición esto se puede arreglar, Ujú. expresando un buen fundamento. Me parece que es para mí mucha vuelta, mucha mora procesal que estaría creando este artículo, porque por un error así casi que no es de fondo, estaríamos esperando un tiempo, porque una compulsa no se va a resolver en una semana, se va a resolver en un mes, 2 meses, 3 meses. A eso ya las partes ya van a transar, pues. Entonces, a mí me parece esto un error, cuando debería esto resolverse con una reposición, tal como lo dijo Francisco. ¿No? ¿Para qué yo voy a hacer una compulsa? Exacto. Hacer la carga procesal sin motivo a la Corte, al Tribunal Departamental, cuando el juez puede advertir su error y corregirlo. Así yo pienso, ¿no? Me parece a mí un exceso de esta norma del 279, ese procedimiento insulso. Perfecto, sí. En parte tienes razón, querido doctor Franklin, querido doctor Franklin. Y bueno, en parte también decirle que en realidad tiene su pro y contra. A ver, ¿cuál sería el pro, no? Que en realidad cuando se plantea esta apelación o este recurso de compulsa, lo haces obviamente ante el superior en grado, obviamente, ¿no? Y el superior en grado requiere el expediente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Se declara la legalidad y dice, evidentemente, debió ser en el efecto devolutivo. ¿Ya? Ahora bien, una vez que ya está en el supermercado, ahí se queda el expediente. Ya no retorna, ya no vuelve para que otra vez lo conceda biencito y lo vuelva a enviar, no. Entonces, en otras palabras, si tú planteas apelación, se tiene que conceder pues al superior en grado, sí o sí. Y este recurso de compulsa no lo planteamos ante el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Es ante el Tribunal Departamental, ante la Sala Civil correspondiente, porque obviamente el legislador hubiera dicho, sí, es un insulso este artículo, porque no tiene sentido, ¿no? Con reposición nomás se puede. Pero no olvidemos que o sea, este recurso existe, ¿no? Existe este recurso y, claro, no lo hacemos de pronto, no lo aplicamos mucho, quizás porque, como le digo, el juez hoy en día debe tener y tiene mucho cuidado en este tema de las concesiones principalmente, ¿no? Porque lo primero que verifica el Tribunal de Alzada es si se ha concedido en el efecto correspondiente, en el efecto correcto. Segundo, si se expresan los agravios, no solamente decir que se me han vulnerado este otro derecho, sino que deben ser fundamentados, es decir, que deben establecerse el cómo se ha vulnerado y tercero, si está dentro del plazo. Esos tres aspectos son los que revisan. Primeramente, en cuanto llega justamente el expediente a salas, ahí los pasantes ya saben, al menos aquí en La Paz, los pasantes tienen un formulario que lo ponen atrás de la carátula y es que cumple con todos esos tres requisitos y por tanto, entonces corresponde la radicatoria, ¿no? Porque si no cumplies, entonces le informan de inmediato al secretario de Cámara y le dicen, esta fue de plazo. Muy bien, entonces radica y de inmediato pasa sorteo, ¿no? Porque no necesita esperar su turno ni nada. Y se lo devuelve, ¿no? El expediente del juzgado porque ya está fuera de plazo, etc. Entonces, en ese sentido, podemos decir, ¿ya? Que si se plantea este recurso de compulsa, evidentemente el Tribunal de Alzada va a requerir el expediente correspondiente y de declarar la legalidad, entonces pues ya iniciará el trámite de forma directa ya al Tribunal de Alzada. O sea, en palabras, planteándose de posición, pues el juez va a decir, sí, no, correcto, está bien, ya va a dar lugar a recurso y lo propio y lo mismo va a remitir al superior en grado. O sea, en realidad habrá que ver, ¿no? ¿Cuál dura más, cuál tarda más entre estos dos? Bueno, pero de pronto algún juez te diga no ha lugar su solicitud debiendo consultar procedimiento y obviamente el 279 tenemos ya este artículo que es específico, ¿no? Este recurso de compulsa justamente es para eso. Si ustedes notan, este recurso de compulsa es bajo un sistema de números clausus, ¿no? No te abre más. Te dice solamente es para dos aspectos. Uno, cuando el juez te niega la apelación. Cuando el juez te dice, no te doy la apelación, no al lugar, listo. Entonces te plantean recursos de compulsa. O te dice, cuando se haya concedido de una forma errónea. Para esas dos situaciones es que existe este recurso de compulsa. ¿Pueden creer? Para esas dos, ¿no? Entonces, obviamente, en la práctica procesal se puede ver que
Pues los jueces, no, bueno, los que yo conozco, al menos en mi juzgado, llegaban algunos recursos incluso con un día de atraso, o algunos recursos que incluso llegaban de la siguiente forma, ¿no? Estábamos cerrando el juzgado, y como, no sé si les conté eso a ustedes, y de pronto ya era las 6 de la tarde, y ya menos un minuto. Yo le digo al pasante, ciérralo por favor, porque ya falta un minutito, ¿no? Y en ese interín, en el momento en que cierra la puerta, una mano aparece, ¿no? Dentro del juzgado, así como que talpando y haciendo que no se cierre la puerta. Entonces, en ese sentido, pues ingresa, dice, por favor, va a disculpar, estamos a un minuto y tengo a bien presentar mis recursos de apelación, dice, ¿no? Bueno, dije, está bien, ya, aunque sea 6 en punto, está bien, tenemos derecho a recibirle, ¿no? Ingresa y grande fue nuestra sorpresa que fue una hojita. Y dije, qué raro, dije, ¿no? Cuando veo y leo después, dice, ¿no? Plantea recurso de apelación. No tengo a bien, señor juez, trata de plantear el mérito del artículo tantos y la debida fundamentación lo haré conocer ¿no? Correspondientemente ante los magistrados. Dice, ¿no? Ya, entonces está reservando ese derecho, ¿no? De fundamentarlo ante los vocales. Entonces yo me preguntaba, decía, si esto nos dice algo el Código Procesal Civil, o sea, el Código nos dirá al respecto a algo de esto, de que yo puedo reservarme ese derecho de fundamentarlo ante los tribunales de alzada, o tengo que yo presentar mi apelación con la debida fundamentación. Entonces eso me motivó a que yo revise el código y también vea algo de jurisprudencia y créame que no encontré en lo que viene a ser la jurisprudencia y en el código tampoco señalas y te limita, ¿no? Tampoco te dice tienes que fundamentarlo ahí, pero en realidad es que la experiencia, la costumbre y la práctica hace que presentemos nuestra apelación, ¿verdad? Incluso hasta había antes, como veíamos, para dos cosas el saca de expedientes, uno para las conclusiones y otro para el tema de las apelaciones, ¿verdad? Entonces había eso, presentabas tú con la apelación, ¿verdad? Sacabas el expediente y presentabas con tu recurso de apelación, pero ahora pues ya no hay tal cosa, ya no hay tal cosa, entonces, de tal manera que eso, por ejemplo, también ha motivado que de pronto en algunos tribunales de alzada revisen ello y digan, pero aquí no dice nada, no dice qué es el derecho vulnerado, en qué sentido aquí, o sea, no olvidemos que la tramitación en segunda instancia ya es pues de puro derecho, ya no es de hecho. No olviden que el proceso o procedimiento como tal o es de hecho o es de puro derecho. Cuando hablamos de hecho, cuando hay hechos que deben ser absueltos, son contradictorios, se debe llamar a audiencia. Y cuando es de puro derecho, cuando ya no corresponde nada de eso. Ustedes saben que ya se limita ya esto todo en tribunal de alzada, por eso es que es vacío las salas, ¿no? A diferencia de los juzgados, en salas es vacío, ¿verdad? Únicamente uno va para ver el tablero, si se ha sorteo o no, y se va. Vuelve y ve que se ha sorteado, ya sé qué vocal es el relator y se va. Hace control de plazos y ve, y ya ha salido. Porque, ¿cómo sabe que ha salido? Porque dice ahí revoca, ya está en el tablero, présteme el expediente y ya lo revisa. Entonces, el trámite y el procedimiento es corto. Ni qué decir en el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Donde ahí ya no es ni necesario viajar hasta Sucre, ¿no? Ya no es necesario, ahí todo lo hacen de oficio, lo notifican de oficio y te lo remiten de oficio, ni te cobran, ni te dicen, ya, señor, tiene que depositarme en la cuenta para que se lo remita a su distrito, no, te lo remiten. No sé si han visto ustedes las publicaciones que saca generalmente siempre el profesor, digo profesor porque también fue docente, y el doctor vocal por las áreas civil y por la paz, que es el doctor Juan Carlos Berríos Albizú, y siempre saca sus publicaciones en el Face, ¿no? Cero mora procesal, dice, ¿no? No hay ninguna causa ahorita causa en materia civil en Sucre que esté así como hace años atrás, ¿no? A veces uno decía, en La Paz se va a dormir 3 años, decía, ¿no? Aquí con la apelación, y con la casación se va a dormir otros 4 años, o sea, total 7 años. Y era cierto, antes del nuevo código era así el tiempo en que se tardaba, ¿no? Con el tema de apelación nomás, y aún peor con el tema de la casación. Entonces, en ese sentido, y volviendo a nuestro, queridos colegas, es que esos aspectos son los que el Tribunal de Alzada revisa, ¿ya? Antes de poder entrar a fondo, ¿no? Esos tres aspectos. Primero, si está correcto la concesión. Segundo, si está dentro del plazo. Y tercero, si está con la debida fundamentación, ¿no? O sea, si hay todo eso, si hay esos tres aspectos, si se cumplen, bien. Si no, de inmediato entonces proceden a la inadmisibilidad del recurso de apelación. Bueno, entonces, sí, querido doctor Franklin, tiene usted toda la razón, porque es insulso a veces este artículo, porque motiva a la retardación, como usted dice, pero en parte
como es un recurso de apelación, se va a remitir siempre al Tribunal de Alzada, pues es para que se proceda ya a conocer por parte de ellos, ¿no? Bueno, bien, entonces, sigamos. Una vez que se dicta entonces la sentencia, ¿ya? Se plantea entonces el recurso de apelación. Muy bien, ambas partes, bueno, como se trata de una sentencia definitiva, pues tienen 10 días para poder plantear la apelación. Y esos 10 días de lo propio tendrá la parte adversa de responder a esa apelación, ¿verdad? Una vez siendo notificado. Bueno, ahora no dice tampoco el código de que primero será notificada la parte perdidosa, después la parte victoriosa. No dice, o sea, lo que hoy por hoy se puede ver es que el diligenciero o el oficial de diligencias notifica a ambas partes en el mismo día o puede notificarle mañana, porque no son plazos comunes, son plazos individuales, ¿sí? No son plazos comunes, son individuales. O sea, puede notificarle hoy al perdidoso, mañana al o viceversa, o los dos justamente el día de hoy. Bueno, la cosa es de que cada quien tiene sus 10 días o para plantear la apelación o para responder la apelación. Muy bien. De tal manera que en el momento en que venza este plazo que tienen las partes, pasa a que la parte victoriosa solicite la ejecutoriedad del mismo, ¿no? Pero si en caso de que plantea la apelación, no olviden que el trámite para el tema de la apelación, pues no es como el caso de el tema de los procesos ordinarios, ¿no? Aquí claramente el artículo correspondiente nos señala que si se trata de apelación de los procesos que tienen el efecto devolutivo, el procedimiento entonces será el siguiente, ¿no? Dice, tratándose el artículo 264, párrafo 2, tratándose, reitero, el artículo 264, párrafo 2, dice, tratándose de apelaciones o de apelación en el efecto devolutivo, el Tribunal Superior decretará la radicatoria y previo sorteo de vocal relator se pronunciará el auto de vista en el plazo de 15 días. O sea que acá ya no te abre la posibilidad de que, como en el ordinario, por lo menos pueda haber un plazo de 15 a 20 días de pruebas, ¿no? O en todo caso, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, o cuando ciertas pruebas no hayan sido valoradas por el juez, o que son pruebas de reciente obtención. No hay tal cosa como el caso de los procesos ordinarios. Llega el expediente, se radica, ¿no? La causa. ¿Qué es la radicatoria, no? Que ponen ahí, se radica la presente causa, sea en conocimiento de parte, dice, ¿no? Y es así que el oficial lo sienta la diligencia en Secretaría de Cámara, y con eso ya está listo para su correspondiente sorteo, ¿no? Entra, como quien dice, a la cola. Y ya les expliqué cuál es el procedimiento, ¿no? Los lunes se llevan a cabo los sorteos para vocal relator, y cada vocal que va a ser relator, o como es dos vocales que hay por sala, entonces el vocal A es quien decide, por decir, estamos hoy a viernes ya le ha pasado seguramente el auxiliar de sala al vocal que le va a tocar, al vocal A, es quien le va a tocar de elegir qué expedientes van a entrar para el sorteo de la siguiente semana, en este caso del 23 de enero al 27 de enero, qué causas van a ser sorteadas. El vocal A va a elegir, él va a decir que entren 4 sentencias, que entren 6 autos interlocutorios, que entren 2 sentencias definitivas, ¿no? Y cuando habla de sentencias definitivas son justamente de procesos ejecutivos, ¿no? Entonces, eso, distinguidos colegas, ¿no? Eso es lo que va justamente a acontecer. Doctor, eh, bueno, mire, se presentó una apelación en efecto, claro, la concedieron en efecto devolutivo, un proceso moritorio. Ha llegado en julio a la sala. Y voy y le pregunto hoy día, inclusive, le pregunto, ¿por qué número va de sorteo? Va recién por el número 67, faltan 100. Dice, faltan 100 todavía, mírense, si en ese lazo apenas han resuelto 60 procesos y faltan 100 para que llegue a su número. Imagínense de julio, ahorita estamos en enero. Estamos hablando de 6 meses. Yo creo que va a salir, le dije ya, a finales de 2003. Se va a sortear, porque lo sortean dos ordinarios o 4 ordinarios, dos monitorios, dos de familia, porque atienden familia más la sala civil, atienden familia. Entonces, de cada materia ellos escogen y están avanzando
a cuentagotas semanalmente, 2, 3 expedientes, pero tienen los días, como dice, 15, 20 días para cada materia, ¿no es verdad? Entonces, estamos casi como lo mismo del anterior, tardando, mire, esta apelación que nos va a salir, yo creo que a finales del 2003 va a salir. Sí, así es. Bueno, eso depende mucho de cada distrito, ¿no? Aquí en La Paz, por Sí. ejemplo, tenemos 5 salas civiles, porque es el distrito que tiene mayor causas, ¿no? Porque tiene en total 24 vocales. Santa Cruz creo que tiene en total de 22 vocales, ¿no? Luego viene Cochabamba. Tenemos 5 salas también en la vía civil, 5. Ah, ya, ya. Sí, Son entre 5. Santa Cruz y La Paz está, ¿no? Yo digo, entre La Paz y Santa Cruz siempre son los dos departamentos que tienen la mayor cantidad de causas. Y cuando uno viaja de Santa Cruz a otro departamento a trabajar o de La Paz, te dicen, ¿usted de dónde es? ¿De dónde se ha formado? ¿Dónde trabajó experiencia? En Santa Cruz o en La Paz. ¿No? Como que siempre dice respeto, ¿no? Porque en La Paz y Santa Cruz, pues las causas son pues terribles, ¿no? Entonces, Ajá. ¿no? Oiga, Y eso, doctor, otro que me llama la atención, usted señalamos, como dice el doctor Franklin, también y otros más, en los procesos monitorios no existe las apelaciones en efectos suspensivos. No existe eso porque toditos son en efectos devolutivos. Las apelaciones, tanto de las excepciones como, me imagino, de la sentencia final. ¿Qué pasa si un título hay una excepción de una excepción por falsedad? Lo han hecho y la falsedad del título. Solamente, como no hay prueba, ha sido notificado y tiene los 10 días para plantear las excepciones. Entonces, ¿cómo puede demostrar en los 10 días que era falso si la falsedad se demuestra con un peritaje grafotécnico? Muchos a simple vista sí, porque ha habido suplantación de personas, otra persona ha ido a firmar por él, ha habido mucha situación, pero esa falsedad se debe demostrar mediante un peritaje. ¿Y qué pasa si llegan al final y dice es falso y lo han avanzado hasta el remate? Todo ese proceso. En esa situación, hacer una excepción por falsedad del título no debería paralizarse con alguna salvedad para, si que fuera también no una operación solamente, por decirle, planteada por dilatar. Pero si saldría que es falso el título, ¿qué significaría o qué situación después que han avanzado desde que lo han hecho el título falso hasta la sentencia, o póngale hasta el remate de la casa? bien, No sí. debería pararse. Sí, es una excelente pregunta, ¿no? De hecho, se plantea esta excepción correspondiente. Es más, el artículo, permítame por favor, en nuestro Código Procesal Civil, ya yéndonos al proceso ejecutivo y sus excepciones, donde dice, ¿no? En el artículo 381, numeral o párrafo 2 romano, podemos notar, queridos colegas, el numeral 5, que dice la falsedad o inhabilidad del título. Entonces, de hecho, existe esta excepción que podemos nosotros manifestar ante el juez que existe la falsedad del título, ¿no? Entonces, obviamente, se debe manifestar que para esta excepción correspondiente es necesario no solamente el tener el documento, ¿no? del peritaje grafológico, grafotécnico, sino es que si nos queremos nosotros decir hay falsedad, pues necesitamos sí o sí que haya una sentencia que esté ejecutoriada en materia penal, ¿no? Porque la falsedad, pues, es un delito, ¿no? En materia penal. Entonces, en ese sentido, pues, el juez te dirá, al menos, ¿no? ¿Dónde está, pues, la prueba, ¿no? Que señale que es falso, ¿no? O que está en proceso de investigación, por lo menos, ¿no? Mínimamente que esté en la fase de investigación, que está en pleno proceso, en todo caso, ¿no? En materia penal, lo cual significa que no podemos seguir tramitando o que haya una suspensión. O sea, el juez tiene que considerar, porque son aspectos que el código de pronto
no da mayores luces, ¿no? Para decir, esto puede ser o este otro. Entonces, porque ¿qué pasa si estoy yo tramitándolo recién en un juzgado de materia penal, este delito o esta demanda en materia penal sobre falsedad de documento, ¿no? Ideológica, material. Entonces, sí está en la fase preparatoria, etcétera. Y bueno, pues yo, ¿qué voy a hacer? Porque ya me han citado con la demanda. Yo tengo que hacer conocer eso al juez, señalándole que con los testimonios que adjuntos en el juez se puede evidenciar que el mismo se encuentra en pleno trámite y como usted puede ver, es justo del documento del cual el ejecutante manifiesta la existencia de la obligación, pero el documento es falso. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hay criterios que señalan de que el juez tiene que suspender el proceso, no puede seguir tomando en cuenta que está en curso un proceso penal y del cual el juez penal tendrá que pronunciarse, ¿no? De decir si es realmente el documento es falso o no es falso, pero estaríamos de pronto mal cometiendo como jueces en materia civil de seguir tramitando la causa, dictar la sentencia y todo cuando resulte que sí había sido falso, ¿no? Eso puede tener un grado de responsabilidad también para el juez, ¿no? Porque el juez no ha previsto todo eso, uno podría decir. Ahora, ¿qué pasa, pero en el caso de que a pesar de eso, el juez te rechaza, dice no corresponde, ya, se dicta la sentencia definitiva? Es ahí el momento en que nosotros debemos plantear la apelación con esa consigna, ¿no? De decirle a los tribunales de alzada o al tribunal de alzada, al juez Atquin, evidentemente el juez no ha considerado, ¿verdad?, las pruebas, lo solicitado en primera instancia. Justamente es eso por el cual estamos nosotros planteando la apelación correspondiente. Porque ¿qué es lo que pasa en los procesos ordinarios? Cuando se evidencia, dice que hay un documento falso y esto ya incluso estando ejecutoriado la sentencia, tú tienes la acción, no la acción de revisión extraordinaria de sentencia, ¿no? Ese día es un recurso, ¿verdad? Extraordinario de revisión de sentencia, pero únicamente esto acontece en los procesos ordinarios, pues no en los demás procesos, ¿no? Y tienes un año para plantear después de haberse ejecutoriado la sentencia. Incluso desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia tienes un año para plantear este recurso. Esto no acontece, pero en los procesos de estructura monitoria o en los extraordinarios, etcétera. Lo único ahorita es o la vía de apelación o, en todo caso, la ordinarización, que tú lo puedes hacer en caso de que tú recibas un rechazo por parte del tribunal de alzada, ¿no? Entonces, esa sería la situación, pero en sí no pudieran los vocales ya equivocarse. No olvidemos que los vocales, por el principio jura novit curia, tratándose de que son dos vocales, se supone que dos pues son los que deben pensar mejor que uno. Imagínense si el juez se ha equivocado, no pudieran por los vocales equivocarse, o sea, eso es algo realmente terrible, ¿no? Que veamos que los vocales más se hayan equivocado, o sea, no puedo, yo al menos no he visto hasta ahora, en estos años de experiencia con modestia aparte, que no son muchos, por cierto, que los vocales hayan incurrido también en error de confirmar una sentencia cuando debían haberlo revocado, ¿no? Al menos en este tipo de procesos ejecutivos, ¿no? Es donde no hay dónde perderse, o en los de estructura monitor. En lo que sí es complicado, uno puede esperar a que los vocales también se pueden equivocar, son en los procesos ordinarios. Por eso es de que hay el recurso de casación más, ¿no? Pero en este caso no, no hay en este caso. Así que esa sería la situación, querido Francisco, ¿no? En este caso, pero sí, muy interesante, ¿no? El tema del documento que es falso. Permítame, por favor, 2 minutitos. Les ruego ya, mi otro pequeño se hace acá, a ir a ver si ya está en sueño profundo. Permítame 2 segunditos, por favor, les ruego, querido colega.
Muy bien. Entonces, queridos colegas, el artículo 264 entonces señala, ¿no?, que se deberá decretar la causa, la radicatoria, con conocimiento de partes. No es necesario que tú te apersones, no lo es, no hay razón, no es necesario. Ahora, si tú quieres hacerlo, pues lo puedes hacer, no hay problema. Y previo sorteo de vocal relator, que lo hacen los días lunes, como les contaba, pues un vocal elige para una semana, el otro para la siguiente semana y así. Se procede al sorteo de vocal relator y se pronunciará el auto de vista en el plazo de 15, ¿no? Entonces ya el vocal relator tiene que prever este tema de plazos, proyectar su auto de vista, lo debe relacionar con el otro vocal porque tienen sus reuniones de relación de expedientes de causas para emisión de auto de vista, y una vez que los relacionen, entonces ya con el proyecto, el borrador lo remiten al auxiliar dactilógrafo, quien le da estilo, le da forma y le asigna el número correspondiente de resolución, la fecha, y bueno, le pasa en limpio nuevamente los vocales para que lo firme ya el vocal relator, que ve y revisa y lee nuevamente si no hay ningún error, lo firma, lo pasa al otro vocal, lo firma, y de ello lo pasa a la secretaria de cámara para que lo firme, lo revise también, le pasa al auxiliar de sala para que lo publique en el tablero, lo folee y después le pasa al oficial para que lo costure y proceda a la notificación, ¿no? Con eso entonces directamente el auxiliar deberá de inmediato, ¿no? Ni siquiera se debe ejecutoriar ese auto de vista, no es necesario, ¿no? No se debe ejecutoriar absolutamente nada, ni bien se emite auto de vista, entonces se notifica a ambas partes por formalidad y se los remite de inmediato el mismo día o al día siguiente al juzgado de turno, ¿no? O al juzgado de primera instancia, perdón. Entonces, una vez vuelto ya de la sala correspondiente al juzgado, bueno, pues siempre ven, ¿no?, cómo salió, cómo le fue, cuál es el voto que se tuvo en este auto de vista, y en mérito a ello es lo que debe, y las acciones que debe tomar en este caso el juez, ¿no? Si se confirma la sentencia, con eso pues ya se ha ejecutoriado la sentencia tácitamente. No hay necesidad ya de ejecutoriar la sentencia. Pero el hecho de que lo haga tampoco afecta o influye en algo, ¿no? O sea, no pueden decir que es regla general que cuando van a apelación, siendo que esa es la última instancia y vuelvan, no se debe ejecutoriar. No. Puede ejecutoriarse, ya se puede hacer, no hay problema, pero en algunos casos no lo hacen. Algunos jueces que dicen, no, pues si ha ido hasta aquí, hasta el Tribunal de Alzada, ya no hay más recursos, por tanto, pues ya fue ejecutoriado tácitamente esa sentencia, ¿sí? Si se pide que se revoque, entonces obviamente el juez tendrá que emitir nueva resolución o que se anule, es porque hubo de pronto defecto de procedimiento. Porque no olvidemos que en apelación se manejan las dos clases de errores, injudicando e improcedendo, ¿no? Errores injudicando y errores improcedentes. Bueno, entonces una vez que se confirma, de inmediato se pasa ya a la ejecución de la sentencia correspondiente, ¿sí? Bien, entonces lo que acontece, distinguidos colegas, en relación a lo que viene a ser la segunda instancia. Muy poco se puede ver que haya voto disidente, ¿no? Por ejemplo, al menos yo no he visto, ¿no? No he podido ver al menos que haya habido disidencia, ¿no? Que un vocal diga, estoy de acuerdo, otro que diga no, pero puede haber, no es que jamás va a haber, puede haber, y en casos de que exista esto, pues se debe convocar a un tercer vocal, que puede ser de la sala civil siguiente número o el que esté habilitado para que pueda formar parte del tribunal y emitir su voto, ¿no? Entonces, eso también puede haber, ¿no? Si en caso corresponde. Pero generalmente eso acontece más en los procesos ordinarios, ¿no? Bien, entonces con eso es que ya adquiere la calidad de cosa juzgada esa sentencia y corresponde pasar a la fase de ejecución de esa sentencia de condena. Bueno, entonces ahí está la concesión, el auto de vista y los fallos que puede dictar el tribunal de alzar. Ahí está, entonces se radica la causa, puede haber apersonamiento, pero no es necesario. Si tú no lo haces, no es motivo para que el tribunal de alzada te sancione o espere siempre a que te apersones para recién decretarse o para emitir el decreto de autos, ¿no? Radicatoria, decreto de autos, radicatoria, decreto de autos. Eso es lo que únicamente hay en este tema de procesos monitorios, ¿ya? Y después se evita el auto de vista, entonces ahí está,
puede revocar, anular, confirmar o declarar inadmisible, ya se notifica y bueno, pues se devuelve al juzgado de origen, ¿no? Entonces ahí el juez podrá ejecutoriar si gusta, si quiere, obviamente a solicitud de parte interesada. Muy bien. Bueno, hasta ahí entonces llegamos, queridos colegas, en lo que corresponde al proceso ejecutivo. Hemos dedicado varias clases, ¿no? En su procedimiento, en sus antecedentes, analizando cada etapa procesal, ya que estamos frente a dos etapas, ¿no? Que es la etapa oral, perdón, la etapa escrita y la etapa oral. Y bueno, pues acá finalizamos ya con este estudio del proceso ejecutivo y vamos a pasar al estudio ahora de los demás procesos de estructura monitoria. Muy bien, entonces vamos a proyectar la otra diapositiva, que es también importante para todos nosotros. Entonces, mire, queridos colegas, como el tiempo se nos está yendo, miren, esta es nuestra quinta clase, ¿no? O nuestra cuarta clase. Ah, no. Sí, ¿no? 4, 5, 6, nuestra sexta clase. Sí, nuestra sexta clase. Entonces, ya la siguiente semana estaremos ya finalizando este módulo número 4. ¿Cuántos módulos son, pues, este programa de diplomado? ¿Son 6 módulos o...? 6 módulos, 6. Ah, correcto. Muy bien. ¿Y cuál sería el módulo quinto que ya les tocaría? Todavía no lo dan, no los dan cuando ya termina, ahí aparece. Ah, No ya, nos han dado, por lo menos a mí no me dieron todo lo que la currícula. ya. Pero generalmente un posgrado en este programa de diplomado como usted de Código Procesal Civil es que siempre un módulo es proceso ordinario, extraordinario, otro es de estructura monitoria, hay también procesos de ejecución, que tienen también lo que es principios, ¿no? No sé, bases filosóficas, preliminares, cautelares, todos. Bueno, entonces, queridos colegas, lo que significa que con esto ya estaríamos nosotros ya casi finalizando, ¿no? Nuestro módulo 4 y la siguiente semana, el día miércoles 25, estaremos entonces finalizando por completo este módulo cuarto, cosa que el día viernes 27 podamos absolver todas las dudas que ustedes puedan tener, sea de este módulo o de todos los módulos o que ustedes gusten aprovechar, hacer consultas en relación al proceso civil y acto seguido pues estaremos llevando a cabo nuestra evaluación, ¿no? Lo vamos a dar en clases porque resulta que a veces no hay tiempo en el fin de semana, estamos con tanta actividad, entonces en clase lo hacemos de tal manera que ese fin de semana yo proceda ya a la revisión de todos, el tema de sus trabajos que tienen que entregar, espero que les está yendo bien, si es que tienen dudas de su ensayo, por favor, avísenme para que pueda yo ayudar en lo que ustedes gusten, ¿ya? Eso también lo vamos a ver si gustan ahora, ¿no? ¿Ya? O en todo caso el miércoles. Pero si gustan ahora, si tiene alguna duda algún colega, pues con mucho gusto, ¿sí? Para poderles aclarar en relación a su ensayo. Y la evaluación, no se olviden, tan solamente necesito que puedan leer, por favor, las diapositivas, todas las que he presentado en el grupo, perdón, en la plataforma. Todas esas diapositivas, denle una leidita, confróntenlo con el código, y es como les digo, pues no hay nada de qué asustarse o estresarse, simplemente cumplir con una formalidad, ya les dije a un inicio, este tema de la evaluación. Yo muy contento porque veo que es un curso donde los colegas diplomantes son realmente de mucha experiencia, de mucha trayectoria y realmente, ¿no? Uno aprovecha. Yo estoy muy feliz, les felicito a todos ustedes, queridos colegas, ¿sí? Por todo el desempeño que ustedes tienen porque Santa Cruz es pues Santa Cruz, ¿no? Con todo respeto, ¿no? No estamos, ya, podemos hablar de otro departamento que menos causa puede tener, por decir, ¿no? Pero Santa Cruz es pues un departamento que igual que La Paz tiene gran cantidad de causas, ¿sí? Donde todos los abogados son mayormente penalistas y no quieren ser civilizados. Adelante, doctor Wilde. Una consulta, ¿el examen va a ser en la plataforma o en clase? Ya, sí, nuestra evaluación final vamos a darlo a través de la plataforma. Yo voy a crear entonces el enlace, voy a crear en la plataforma la evaluación y yo sé que a veces para unos es bien complicado, ¿no? Justo se pone nervioso, no porque de pronto hayamos estudiado mucho o poco, sino en entrar, ¿no? Ahí nomás ya
A veces uno dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo entrar? Entonces, como les digo, conmigo es que vamos a dar esta evaluación y yo voy a estar atendiendo toda duda que tengan. Si es que no han podido entrar, vamos a ampliar un poquito el plazo, así que no se preocupen, queridos colegas. Pero sí vamos a dar a través de la plataforma, ¿ya? Para que así aprovechemos también, ¿no? Esta plataforma que tenemos, que es tan bonita. Bien. Bueno, entonces, avancemos pues, queridos colegas, ¿sí? Avancemos. Y tenemos entonces, se diría, la segunda parte de este módulo, como ser los otros procesos monitorios. Entonces, pero ya tenemos una base, ¿no? Ya hemos profundizado en gran manera y medida lo que es el proceso ejecutivo. Bueno, ahora sí, acá vamos a ver los otros procesos monitorios, ¿no? Entre esos, distinguidos colegas, tenemos el de cumplimiento de obligación de dar. El artículo 388 del Código Procesal Civil, ¿ya? Es justamente lo que nos indica a tal extremo que esto, si bien años atrás, por ejemplo, era un proceso ordinario, pero bueno, pues felizmente se ha podido, no retomar, sino se ha podido derivarlo al proceso de estructura monetaria porque se trata de derechos insatisfechos, ¿no? El 388, entonces, ¿no? Habla del cumplimiento de obligación de dar. Entonces, ¿qué dice, no? Que es de entrega de un bien. Obviamente acá no va a ser sumas de dinero, porque de eso ya habíamos visto en el proceso ejecutivo. Acá estamos frente a obligaciones que tienen que ver prestaciones de dar, ya, cosas de cuerpo cierto y determinado, ¿ya? Adeudada por mandato de la ley, testamento, contrato, acto administrativo o declaración unilateral de la voluntad. Se debe acreditar la obligación de entregar y en su caso el cumplimiento por su parte de la prestación que le corresponde mediante documento público o privado reconocido. Entonces, esta es la demanda famosa en que el cliente nos dice, ¿qué tengo que hacer, doctor? ¿Qué quiere usted? Pero quiere que cumpla la obligación como tal, porque no lo ha hecho, o quiere que se resuelva además el contrato y que se le restituya la propiedad o el inmueble que usted habría ya entregado. ¿Cuál de las dos quiere, no? ¿Cuál de esas dos? No hay una tercera opción, por si acaso. Dirá, sí, quiero que me cumpla la obligación. Muy bien, entonces planteamos esta demanda de cumplimiento de obligación de dar. Está hablando justamente de una obligación de dar, ¿no? Entonces, de tal manera, distinguidos colegas, que en eso consiste esta demanda y pareciera que fuese un proceso ordinario, ¿no? Porque a veces, como que con la influencia del antiguo código nos hemos acostumbrado a que si vemos cumplimientos de obligación, es pues ordinario, pero no, depende mucho de qué tipo de prestación es, porque aquí está hablándose de una obligación de dar, porque también tenemos obligaciones de hacer y también tenemos obligaciones de no hacer. Y estas dos obligaciones, ¿verdad? Como vemos acá en el artículo 388 y sobre todo el 387, ¿ya? En el 388, donde establece justamente de obligaciones de dar. No está refiriéndose a las obligaciones de hacer o de obligaciones de no hacer, o de cumplimiento de obligación de hacer o cumplimiento de obligaciones de no hacer. Entonces, en algunos casos, pues señalan que debería estar también, ¿no? El tema de demandas de cumplimiento de obligación de hacer y las de cumplimiento de obligación de no hacer. Entonces, esto únicamente lo podemos encontrar en el tema de ejecución de sentencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando ejecutamos una sentencia que sea de una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer? Vamos a irnos, por favor, a los artículos, ¿ya? En el Código Procesal Civil. Porque los procesos de ejecución pues son amplios, ¿no? Artículo 429, 430 y 431 del Código Procesal Civil. Ahí nos habla de ejecución de otras obligaciones, ¿verdad? Entonces, reitero mi inquietud, ¿ya? ¿Por qué no están las obligaciones de hacer y de no hacer? Estas podrían tramitarse a través de la vía del proceso monitorio. O sea, que únicamente habla de las obligaciones de dar, ¿verdad? ¿Es así o no es así, queridos colegas, no? Entonces, solo dice obligaciones de dar, ¿no? Vemos en el artículo 388 que también sean de obligaciones de hacer. Entregas, obviamente, de un
inmueble, de una cosa de cuerpo cierto y determinado. Pero ¿qué dicen las ejecuciones de otras obligaciones como las de hacer? Tratándose de obligaciones de hacer, si el ejecutado no las cumplía en el plazo señalado por la autoridad judicial ejecutante, mientras el ejecutante las realizará por sí y a costa de aquel en cuyo caso el ejecutado deberá restituir los gastos. O sea, mire, está hablando como si estuviésemos frente a un proceso ejecutivo, pero cuando hablamos de ejecución puede también ser procesos de ejecución, no siempre ejecutivo, ¿no? El ejecutante, el ejecutado, es que no siempre se refiere a procesos ejecutivos, sino a las de ejecución coactiva, porque en este tipo de obligaciones coactivas es que sí encontramos obligaciones de hacer y las de no hacer. Bueno, puede ser así o también pudiera ser a través de un proceso ordinario, ¿no? Como ser en el caso de las obligaciones de hacer y de no hacer. Entonces se ha ido viendo actualmente plantearse procesos ordinarios por cumplimiento de obligación de hacer, por ejemplo, ¿no? O por cumplimientos de obligaciones de no hacer. Entonces, eso se tramita toda vez que, si es que no hay ningún proceso, o sea, a ver, me explico bien. En el Código Procesal Civil, todas las clasificaciones de los procesos establecen, ¿no? ¿Qué acciones vamos a plantear? Lo dice el proceso de estructura monitoria, lo dice el proceso extraordinario, lo dice los procesos incidentales, lo dice los procesos concursales, lo dice los procesos de ejecución, lo dice los procesos también voluntarios, ¿ya? Entonces, lo que no dice únicamente son los ordinarios. Por eso dice, todo asunto contencioso no sometido a un trámite especial será tramitado a través de un proceso ordinario, es lo que nos dice, ¿no? Y es así entonces, distinguidos colegas, que este tipo de demandas, de obligaciones de no hacer y de hacer, tendría que entonces tramitarse a través de la vía ordinaria, ¿no? Y además, considerándose también que estas obligaciones de hacer o de no hacer también son resultantes de contratos o de con documentos que se celebran entre las partes, ¿no? Y bueno, por tanto, este documento puede pasar a ser título coactivo siempre y cuando lo apruebe el juez. No se olvide que el artículo 404 habla a partir de ese artículo de procesos de ejecución, ¿no? O mejor dicho, desde el artículo 398 o 397 habla de procesos de ejecución y el artículo 404 habla de la procedencia. Cuando estamos frente a un título de ejecución coactiva de sumas de dinero, procede siempre que se trate de una obligación de pagar suma líquida. Entonces, lo que significa incluso que acá no estaría, pues, ¿no? Porque si hablamos de una obligación de hacer, pues, implica que la parte pasiva debería ejercitar o realizar ¿no? el despliegue de cierto comportamiento o actitud a favor del sujeto activo, ¿no ve? Entonces, no se habla precisamente de hacer o de dar una suma de dinero o de dar una cosa de cuerpo cierto y determinado. Las de no hacer es la abstención que debe tener, ¿no? En el comportamiento negativo, que es, ¿no? Del sujeto pasivo. Entonces, en ese sentido, es que en el artículo 404 establecen los títulos. Entre esos tenemos la sentencia, pasan a autoridad de cosa juzgada, y hay las demás referidas a créditos, ¿no? Créditos. El tema de la transacción también, que puede tratarse sobre una obligación de pagar suma líquida y exigible, la conciliación y el laudo arbitral. O sea que entonces, distinguidos colegas, no cabe duda que debe entonces estas dos acciones de obligaciones de no hacer y las de hacer tramitarse a través del proceso ordinario. Pero bien, nuestro Código Procesal Civil en el 388 refiere justamente al cumplimiento de obligación de dar, pero reitero, no de dar sumas de dinero, sino de una cosa de cuerpo cierto y determinado. Entonces, de la misma forma, tendremos que nosotros adjuntar el documento, ¿verdad? Para que el juez valore y de tal manera que emitirá la sentencia inicial correspondiente. Bien, y el trámite seguirá el mismo curso que la que veíamos dentro del proceso ejecutivo, ¿no? Se debe disponer en la resolución la admisión lo que corresponde en relación a la naturaleza del proceso promovido. Desde el momento de su citación con la intimación a la parte demandada quedará en calidad de depositario bajo las responsabilidades civiles y penales inherentes al caso, porque si bien estamos tramitando obligación de dar de una cosa de cuerpo cierto y determinado, entonces vamos a hacerle consignar en él, ya no la calidad de que esté
tan solamente siendo en calidad de poseedor, sino de depositario. Y no olviden que el hecho de que se le consigne la calidad de depositario, emerge para él responsabilidades ya por el deterioro, por la pérdida de la cosa, etcétera, ¿no? Entonces, miren ustedes qué importante es esto, ¿sí? Obligaciones de dar. Hay desentregas de bien mueble o inmueble que no precisamente sea de dinero, ¿no? Bien, entonces, ahora bien, tratándose de que es un proceso monitorio, en este auto de admisión, que es la sentencia inicial, pues te hará figurar al juez justamente todos esos extremos, ¿no? De tal manera que también puede plantear las excepciones. Para todos los otros procesos monitorios, por si acaso, queridos colegas, se debe plantear las excepciones generales que están en el artículo, que es el artículo, aquí está, ¿no? El artículo, permítanme un segundito, 394 del Código Procesal Civil, ¿no? 394 del Código Procesal Civil. Muchas veces nos confundimos porque en el 394 y en el 394 y en el 381 hay un listado de excepciones, ¿no? Y en muchos casos se han confundido y han planteado una excepción del 394 justo para un proceso ejecutivo. El juez, ¿qué le dijo, no? Un momentito, estamos mal. Por favor, pues revise bien procedimiento, ¿no? Pero ¿dónde estoy? No me estoy perdiendo, que aquí dice excepciones, cuando vio que en adelante o atrás estaban las correspondientes al Ejecutivo, dijo cierto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa aclaración es importante, queridos colegas. El único el proceso ejecutivo que está ahí, consignado en el Código Procesal Civil, tiene sus propias excepciones. Las demás excepciones son para los demás procesos u otros procesos de estructura monitoria, como ser la del artículo 394 del Código Procesal Civil, ¿no? Bueno, entonces el trámite es el mismo, existen las excepciones, después se emite la sentencia definitiva, se puede apelar, o sea, es el mismo el trámite, ¿no? Lo único que va a variar va a ser en la ejecución de la sentencia, porque no es lo mismo ejecutar una sentencia que tiene por objeto una suma de dinero o una sentencia que tiene por objeto la entrega, o en todo caso, ¿verdad? La entrega de un bien, claro, de cuerpo cierto y determinado. O sea, ahí existirá un procedimiento ya especial, diferente para el caso de este tipo de procesos de cumplimiento de obligación, ¿verdad? Cosas de cuerpo cierto y determinado. Nuestro Código Procesal Civil también al respecto habla de lo que viene a ser la entrega de la herencia, ¿no? La entrega de la herencia, que procede cuando un tercero, sin ningún derecho, obstaculiza la toma de posesiones de los bienes sucesorios, ¿no? El artículo 389 es aquello que desarrolla justamente esta acción, ¿verdad? El 389, entrega de herencia. Entonces, bueno, esta acción que lo planteamos justamente ante el juez en materia civil pudiera tener esa pretensión sucesoria, de hecho lo tiene, porque estamos hablando de la herencia. ¿Cuándo a veces acontece eso? ¿Verdad? Justamente cuando la herencia está a manos de personas que pueden ser herederos simplemente legales, ¿no? U legatarios, u otras personas que no tienen ningún interés. Entonces, cuando el heredero pues asume esta calidad de heredero, ¿no? Entonces él lo que debe hacer es que se le debe entregar pues todo lo que viene a ser parte de la herencia, ¿no? De su causante. Nadie puede objetar, nadie le puede discutir porque es su derecho. Si se ve que terceras personas u otra persona que no tiene nada que ver está actualmente detentando propiedad que le pueda corresponder a él como heredero, entonces está justamente esta acción para solicitar la entrega de herencia, ¿no? Esta acción puede plantearse también en contra de los coherederos, ya que hay coherederos que le objetan, ¿no? No quieren entrarle la herencia porque dicen que él es un hijo que nunca se acordó de su padre, o que nunca vino a visitarle, o que fue malo con él, pues no le vamos a dar absolutamente nada. Pero todos sabemos, queridos colegas, que para eso existe, pues, medidas, ¿no? No es nomás objetarle el tema de la herencia, ¿no? Porque para el tema de la indignidad, ¿no? Y la desheredación, pues hay un procedimiento. Entonces, no es nomás decir, nuestro padre en vida nos dijo que a él lo tiene por indigno, pero no, ¿dónde está la resolución? ¿Dónde está el proceso? No hay. Entonces, no podemos nosotros decir eso, porque ambas medidas tienen que ser planteadas ante la vía ordinaria y ante un juez competente, en este caso un juez civil. Entonces no se le puede objetar de la herencia al heredero.
salvo esas dos circunstancias en que haya sido declarado indigno o que haya sido desheredado, salvo esas dos circunstancias, ¿no? Pero en lo demás no se le puede objetar, ¿ya? Por eso es de que cuando usted va al notario y quiere ese declarar heredero, le dice, muéstrame dónde está el certificado de descendencia, ¿no? Ya, tiene que sacar, ¿no? Su certificado de nacimiento y todos los documentos. Y ahí usted puede ver que sí, tiene 4 hermanos. Entonces le dirá al notario, pero ¿y qué es de estos 4? No quiere, no lo sé, usted puede decirle, ellos están de viaje o no están aquí, están en su país, ya está bien, todo está bien, pero va a tener que salvarse sus derechos, ¿no? Que es lo correcto. El notario lo tiene que hacer, ¿no? Aunque no lo pongas en el memorial, igual el notario tiene que salvar esos derechos porque, como bien dice el Código Civil, pues es un derecho, ¿verdad? Ya consolidado, ya no es un derecho expectaticio, ¿no? Es un derecho adquirido de parte de los herederos al momento del deceso del causante, ¿no? Ya es un derecho adquirido y por tanto puede usar, gozar, disfrutar y disponer. Entonces no se le puede desconocer y objetar a un heredero de la herencia, no se le puede, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, pero ¿qué pasa si realmente el hijo ha provocado la muerte o quiso provocar la muerte o le ha provocado, es más, ¿no? Atentado y todo? Los demás hijos pueden, herederos pueden solicitar y presentar esta demanda, pero para eso usted sabe que hay que tener pruebas y demás, ¿no? Ya que una de las acciones más, yo digo siempre más, porque no hay casi nunca eso en juzgados, es este de la indignidad, ¿no? Sucesoria o el de la desheredación. Entonces son casos sui generis que hay en los juzgados y que muchas veces el juez los observa y como no pueden cumplir, directamente los rechaza, ¿no? O se declara por no presentada. Doctor Wilday, adelante, querido doctor. Por a modo de comentario, estoy ante un caso de que el Cuyos en vida hizo un video. Hizo un video y en el video desproporcionadamente comenzó a repartir sus bienes, inmuebles a sus familiares. Obviamente que a algunos hijos favoreció más que a otros, como ahí dicen que son iguales. Pero bueno, aquí radica la cosa, que cuando ya el Cuyo, pues ya está establecido, obviamente los que están en poder del video, los que van en toca supuestamente tajada, eso lo quieren presentar como prueba. Y yo lo único pequeño conocimiento cuando quiero a consultar, le dije que aquí lo que la legislación reconoce el testamento, ¿no? ¿Cierto? Y ese video va en contra de la doctrina, ¿no? Establece el Código Civil, el Código de Danza, pues, que no hay hijos de primera ni de segunda, todos son iguales ante la ley, le digo. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo podemos desacreditar ese video cuando sea presentado como prueba? ¿Alguna excepción? No sé, no tengo ni idea. Perfecto, sí, ¿no? En la actualidad se puede ir viendo no solamente el tema de video, sino fotografías y todo, ¿no? Que de una parte se acredite, ¿no? Que evidentemente delante del causante se ha estado, se ha entregado, qué sé yo, pero en realidad es un tema de pruebas, ¿no? Nuestro Código Procesal Civil que habla del tema de pruebas refiere, ¿no? Una clasificación de pruebas que son documentales, literales, y respecto a la prueba electrónica, o digital. ¿Qué dice al respecto nuestro Código Procesal Civil? Si nosotros un poquito nos vamos al tema de las pruebas, ¿ya? Justamente refiere, ¿no? De la clasificación. Aquí está, artículo 300, o 100, perdón, 144, ¿no? Dice el artículo 144. Son medios legales de prueba los documentos. No sabemos a qué tipo de documentos que pueden ser públicos, privados o auténticos, puede ser la confesión, dice ahí, las declaraciones de los testigos, ¿verdad? En la que la confesión, obviamente no olviden que la confesión siempre va a ser para las partes, por si acaso, no es para terceras personas. La confesión siempre va a ser para las partes, ¿no? El demandante puede provocar a confesión al demandado y el demandado puede provocar a confesión al demandante. Entonces, eso, ¿no? Y la confesión, por si acaso, es una prueba que provoca certeza y además declaración de un derecho. Porque no es lo mismo que un testigo venga y te diga, sí, me consta, no me consta. Que venga las partes, te diga, sí, no. Eso ya puede en todo caso, ¿verdad?, comprometerlo seriamente.
a las partes. En el testigo usted sabe qué le va a preguntar, los testigos ahí, hasta saben qué va a responder, ¿no? Porque obviamente les dicen, así vas a responder, le dicen, ¿no? Es así en el caso de los testigos, ¿no? Pero en cambio de la confesión tú no sabes qué te van a preguntar. Entonces reconocen la existencia de un derecho, ¿ya? Las declaraciones de testigos. Ahora nuestro código establece la edad mínima, ya no es 18 años, ahora es 16 años, ¿no? Para ser testigo. La inspección judicial que tenemos también, el objeto es de la verificación in situ y in visu por parte del juez, ¿no? La de reconstrucción de los hechos, que es una prueba nueva, se diría, pero que va casado de lo que es la inspección judicial. ¿Por qué decimos reconstrucción de los hechos? Porque en realidad el juez en el lugar de los hechos tiene que preguntar a los vecinos, al presidente de la zona, si está ahí el perito para un tema de daño tenido, pedirá, pues a ver qué opina usted, o sea, eso es reconstrucción de los hechos, en palabras, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué será eso, no? En realidad se estará cumpliendo, sí, que va casado a la inspección, en otras palabras, ¿no? El peritaje, ¿no? El tema de los peritos, las presunciones, que aquí se habla más de una presunción legal, por si acaso, no de una presunción judicial, porque hay dos tipos de presunciones, presunciones legales y las presunciones judiciales. Este tipo de presunciones son las legales, ¿ya? Son las presunciones legales. Y la prueba por informe. ¿Qué más dice? Igualmente se consideran como medios legales de prueba los documentos y firmas digitales. Documentos digitales, ¿ya? Entonces podría estar de pronto dentro de esto, de los documentos digitales, el tema de el video, ¿no? El tema del video. O las fotografías, por ejemplo. Pero los mismos tienen que ser sometidos a valoración. No es nomás ya ver, vamos a ver el video y, cierto, ya, no, no cabe duda, es él, le ha dicho, le ha dado, así que no hay donde perderse, es prueba plena, ¿no? Porque no es prueba plena, por si acaso. Dentro de toda esta clasificación de las pruebas, uno tiene que decir, señores, cuáles son pruebas que provocan lo que es la plena prueba o cuáles son aquellas que provocan solo un indicio de prueba. Unos cuáles son plena o principios de prueba y otros cuáles son los que son solo indicios de prueba, no principio ni plena prueba. Pero también todo esto les decía, queridos colegas, va a depender mucho del tipo de pretensión, ¿no? En el caso que hemos estado viendo durante estas clases, ¿de qué prueba nos vamos a valer? Decíamos, solo de la documental. Ahí no necesitamos confesión, ni inspección, ni nada de eso. Todo va a ser documental en los procesos monitorios, todo, absolutamente todo. Por eso yo planteo mi usucapión, ahí no será pues tanto la prueba documental la que yo voy a necesitar, sino la de inspección, la de testificar, etcétera, ¿no? O sea, va justamente variando este tema de los medios probatorios. Por eso es de que no nos basamos nosotros en nuestro sistema de valoración de la prueba en lo que es la prueba legal, tasada o tarifaria, porque si fuese así estaríamos perdidos, realmente diríamos todo esto no vale, lo único que vale es lo que dice la ley. Entonces la ley le da obviamente a la prueba documental el mayor y máximo valor y no está mal, está bien, no es que no. O sea, en materia civil lo escrito quede y las palabras vuelan, ¿cierto? Es así. En materia civil todo es con documentos, ¿me entiende, no? Lo que en materia penal es a través de una prueba científica, ¿no? El ADN, la autopsia, ¿no? Los peritos que hacen sus valoraciones, ¿no? Técnicas, ¿no? Entonces, imagínense que un juez penal diga, si el médico forense dice que hubo violación, ¿cree que el juez le va a decir, no, no hubo? ¿En base a qué le va a decir eso? Pues no, ¿acaso el juez es médico forense para decirle, no, está equivocando usted? Entonces el juez dirá, bueno, pues si el médico forense dice a través de su criterio, qué sé yo, que hubo violación, hubo pues, ¿no? O sea, no hay dónde perderse. El juez no pudiera contradecir eso, ¿no? Porque es justamente un peritaje. El juez no es todólogo, ¿no? No es el director de orquesta que sabe todo, ¿no? Y domina todos los instrumentos. Está ahí, oído en todas partes. Entonces, por esa razón, queridos colegas, es que en este caso lo que pregunta aquí nuestro querido doctor refiere justamente a ser un documento digital. Debería ser un documento digital. Entre esas están las fotografías, placas fotográficas y los videos y audios. Y audio. ¿Sí? No está mal. Son pruebas que puedes tú presentarlas, pero el juez tendrá que someterlas a valoración por peritos, ¿no? Porque no va a decir que sea montajes y no sé qué cosas, ¿no? Entonces la someterá a valoración. Entonces, eso, ¿no? Claro, hoy en día se da eso, ¿no? Se filma, se graba, ustedes saben, en estos tiempos de tanta tecnología, ¿cómo no podría ser pues la prueba electrónica un medio de prueba? ¿Cómo no podría ser la prueba digital, la cámara, los audios, las grabaciones un medio de prueba? ¿Cómo no podría ser? Estamos en épocas de tecnología,
pero sí debe someterse a valoraciones. Pero, reitero, nuestro código al respecto tampoco dice eso, ¿no? De que se lleve a cabo valoraciones así escueta y minuciosamente, no dice, pero el juez bajo un criterio amplio, ¿no? Deberá considerarlo. Pero hay que trabajar en eso. Realmente les digo, este es un buen tema también para trabajar en tesis, ¿no? De cómo la implementación de la prueba digital, la prueba electrónica, la prueba, ¿no? Computarizada, entonces, Científica. científica, eso, esa es la palabra que resume todo esto, ¿no? La prueba científica. En materia civil, pues ustedes saben que el juez sigue a lo clásico, ¿no? Con sus procedimientos o procesos matemáticos lógicos, ¿no? Pero en todo caso necesitamos, ¿no? Que exista un régimen que hable y que refiera Eh, un sí. desarrollo espléndido de la prueba científica. Doctor, casualmente hemos tenido una audiencia el 18 y en agrario, en el Tribunal Agrario. Y la parte demandada, mira usted, ya hasta los demandantes murieron, ahora son los herederos, nosotros vamos por los herederos. Y la parte demandada, estamos sobre un contrato el incumplimiento de un contrato de una propiedad, una venta futura con reserva de propiedad. Y la parte demandada, para poder demostrar que sí le pagó o le dio plata o le dio hace un peritaje de los recibos de la plata entregada al final, porque murió con el que había firmado. Solicita mediante una juez que se haga un peritaje a los recibos si son su firma o no son su firma. Y estaba el peritaje ahí y viene, le dice, pero este peritaje tiene que ser corroborado y ratificado por el perito en presencia. El Código Civil le dice, tiene que ratificar sus puntos de pericia, cómo fue la pericia, si cumplió la pericia o no cumplió la pericia. Bueno, llega el capitán asignado, pero llega sin documentos. ¿Quién es usted? Soy el capitán. Por decirle, pues, no, el capitán tanto. Su documento, no tengo carnet de identidad. Me he olvidado. Su credencial de policía, no lo tengo. Entonces, ¿cómo puedo decir está aquí el perito, el capitán tanto? En estos momentos, para debatir lo que es el peritaje que han propuesto, yo le dije, pues mire, en primera instancia para mí no hay problema porque no estamos sobre ¿cómo se llama? Falsedad ni nada, sino el incumplimiento de un contrato, la fecha y todo. Pero mire usted, para poder eliminar o poder excluir, la palabra es prácticamente, no era un incidente de exclusión probatoria. Agarro y me dice, pero el perito, si no tiene su carnet siendo policía, se enoja el que lo trajo, la otra parte. Bueno, no sé, yo no tengo pues nada que ver, pues nosotros somos la parte demandante. Usted ha propuesto su peritaje y su perito. Y nosotros queremos ver el perito aquí para hacerle algunas preguntas. Pero si este es el peritaje hecho y si prescindamos del perito y usted no la ratifica, ¿cómo vamos a ratificar nosotros esta prueba? Si el perito tiene que absorber, entonces el juez le dice. El código es bien claro, el perito tiene que venir aquí, ratificar y hacerle unas preguntas. Hasta yo, como juez, puedo hacerle algunas preguntas para que tenga validez su peritaje. Ellos están seguros que ese peritaje está correcto. Pero mire la equivocación, como dice usted. El anterior juez que había y el mismo demandante pide un peritaje de grafología, que pido que se haga un peritaje grafológico a la firma del señor, del difunto. Muy bien, ahí, y la juez le acepta, manda al ICU que se le haga un perito grafológico, que le designen un perito grafológico para que haga el perito. Que he revisado, el perito que viene hace el estudio,
pero es un perito grafotécnico, no grafológico. Entonces le digo yo, que usted es perito, que usted hace peritaje grafológico, no grafotecnia, pero usted aquí dice, han pedido un perito grafológico, no un grafotécnico. Por lo tanto, el peritaje no sirve. No confunda la grafología con la grafotecnia. Ustedes con la juez le han solicitado un estudio grafológico y la juez ha ordenado que venga un grafólogo y haga un peritaje sobre la firma. No que haga un perito grafotécnico. Por lo tanto, no tengo nada que preguntarle porque el señor no es grafólogo, es grafotécnico. Ya la exclusión probatoria en el cumplimiento o incumplimiento de un contrato. Las pruebas son fundamentales, los peritos son fundamentales porque deben sostener su peritaje, deben acreditar y deben sostener los puntos de pericia realizados. Y si no, todas las pruebas obtenidas de forma irregular o no refrendada, no reforzada, no corroborada, van a ir pues cayendo por su ineficacia y tal vez hasta ilegalidad, ¿no? Doctor, en estos casos. Así es, correcto, querido Francisco, ¿no? Así es, así es. Entonces, mire, realmente todo esto que tú comentas, ¿verdad? Se puede justamente aquí en La Paz también vemos muchos casos sui generis, se puede decir, ¿no? En relación a ese tema de las pruebas científicas, digitales, hay que trabajar mucho en el sentido de poder al menos armonizar, se puede decir, nuestro Código Procesal Civil, pero de que hay jurisprudencia hay también, ¿no? Que nos da cierta pauta, cierta base para que podamos nosotros obrar en relación a el tema de pruebas científicas que constituye lo que es la prueba electrónica, la prueba digital, la prueba computarizada. Bueno, porque no olvidemos que nuestro Código Procesal Civil también tiene ese enfoque de llegar muy pronto a lo que es el expediente electrónico, ¿no? Basta ya de basta ya de expedientes físicos, sino ya de expediente electrónico. Entonces, mire usted, llegar a ese, llegar justamente a ello realmente va a ser, wow, increíble, ¿no? De ya tener un expediente electrónico en base al sistema que se maneja en los juzgados y no tener que tener ya ese tedioso expediente físico. Realmente se habla de eso, habla del expediente electrónico, pero aún todavía en los juzgados aquí en La Paz al menos, los oficiales, los auxiliares de juzgado principalmente van cargando sus libros y a la vez registrando en el sistema, ¿no? O sea, es algo bien gracioso. Alguien decía, o bien tú lo registras en sistemas y ya dejas por completo el tema de libros y demás, o lo haces solamente libros y ya no en el sistema. Bueno, ¿sí? Queridos colegas, les voy a pasar, hay un video, seguramente lo deben conocer, es un abogado de Santa Cruz, ¿no? Parada. He estado justamente coordinando unos temitas, ¿no? Con el doctor y él generalmente siempre invita, ¿no? A profesores de mucha trayectoria y hay un profesor de Santa Cruz que siempre lo convocamos nosotros en el posgrado de la Facultad de Derecho en la UNSA para nuestras defensas de tesis doctoral, de maestrías y también como docente. Él es docente profesor en doctorados, en maestrías y en diplomados en nuestros programas aquí en la Facultad de Derecho en la UNSA. Es el doctor Fabio Jofré. ¿Cuántos lo conocen al doctor Fabio Jofré, no? Entonces, él tiene, por ejemplo, diversos comentarios al respecto del Código Procesal Civil. Les voy a enviar los videos en YouTube para que lo puedan revisar, ¿sí? Del doctor Fabio Jofré. Realmente muy interesante. El doctor es muy preparado, sobre todo en materia constitucional, pero también en materia civil y penal. Él maneja, ¿no? De todo un poco. Entonces, también otros videos sobre el profesor o el doctor, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero les voy a pasar esos videitos. Y hay uno que logré encontrar, no sé, acá de pronto nos podría ayudar nuestro compañero Wilday. Nuestro compañero Wilday justamente ha podido ver un video que es una audiencia de un proceso monitorio
Entonces, no sé qué piensa, distinguido Willer, si es, no lo vi, pero estuve buscando estos días un modelo de audiencia. Hay para procesos ordinarios, extraordinarios, de la escuela de jueces, como habíamos visto, pero no precisamente uno que sea referido a un proceso monitorio, salvo este que está acá, ¿no? Y que nuestro distinguido doctor Willer ha comentado. ¿Qué piensa, Ah, estimado? bueno, no, ahí fue la de juez. ¿Perdón? Usted le escucha muy bien, querido doctor. Hola, hola, ¿escucha ahí? Un poquito Hola, medio que borroso. hola, hola, ¿escucha? Hola, hola. Con interferencias, ¿no? Yo así le escucho, no sé si los demás colegas lo escuchaban bien. Bueno, a ver, entonces, veamos una partecita, veremos cómo desarrollan esta práctica que han realizado de un modelo de audiencia, ¿no? Monitoría, y dentro de ello, pues ver nuestras observaciones, si realmente es como debe ser, porque es de hace muchos años, o realmente está distorsionado. Bueno, yo quería hacerlo con mis estudiantes en pregrado, pero como vean, no es posible pues hacer un simulacro de audiencia en proceso de monitoreo, porque ¿qué tanta cosa podemos ver o sea, o hacer? No. Generalmente yo lo hago con procesos ordinarios, al menos cuando hacemos simulacros o simulaciones de audiencia, no así con procesos de estructura monitoreo. Pero a ver, veamos a fin de poder un poco comentar y si es que vemos se adecua, porque estaba viendo muchos y desde mi punto de vista no me han parecido, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a compartir en estos pocos minutos que nos quedan ya. Vamos a compartir entonces, ¿sí? A ver, Buenos días a todos aquí presentes. Soy la abogada Mercedes Dayanara Cedeño Moreira, jueza de esta unidad civil de Puerto Viejo. Siendo el día y la hora fijada para que se lleve a efecto esta audiencia única de procedimiento o monitorio, dentro de esta dependencia ha recaído en conocimiento de la suscrita la presente causa asignada con el número 13334-2017-00265. Por lo cual le concedo la palabra al señor secretario a fin de que constate la presencia de las partes procesales. Buenos días, soy el abogado Jorge Doñas Romero, secretario de esta unidad civil con sede en Puerto Viejo. Siendo el día y hora señalados para el desarrollo de esta presente audiencia, tenemos por la parte actora al señor Nixon Albert Alcibar Lazo, con su abogada defensora Estefanía Alcibar Chancay. Y por otra parte, la parte demandada con el señor Walter Santano Castro y el señor Farfán Linzán Faraday y el abogado defensor Pedro Guaña Bravo. Hasta ahí, señor juez. Una vez que se ha constatado la presencia de las partes procesales, doy por instalada la presente audiencia. Es mi deber como juzgadora hacerles conocer a las partes procesales y a todos los aquí presentes que se debe mantener el debido respeto. Por favor, tengan sus celulares en silencio. Una vez revisado el proceso, se observa que la parte demandada ha presentado excepciones previas de conformidad al artículo 143 del Código Orgánico General de Procesos. Se le concede la palabra a la parte demandada para que fundamente la misma. Buenos días, señorita jueza. No puede proceder dentro de este tipo de proceso. Esa sería mi intervención. El compañero abogado, tal lo demostré a hojas 4 y 5, en donde adjunté la dirección exacta del demandado. Gracias, abogada. Con respecto a lo manifestado por los abogados tanto de la parte accionada y de la parte accionante, esta juzgadora se pronunciará al respecto de una vez que no existe vicio u omisión de solemnidad hasta esta parte de la audiencia se continúa con la misma. Por lo que ahora esta juzgadora va a determinar el objeto de la controversia, el cual es el siguiente: determinar o no la procedencia del cobro de dinero por la cantidad de $2.000 al señor Walter Santana Castro y Faraday Farfán Linzán Fabricio. Le corro la palabra, le concedo la palabra, perdón, a la parte actora, la abogada parte actora, a ver si está de acuerdo con... Ya que los señores Santana Castro, Walter
y Faraday Fabricio Formalin-San le adeudan a mi defendido dicha cantidad y que pese a sus múltiples requerimientos de pago no lo han hecho hasta la fecha. Esto es todo, señora juez. Más que nada, asumiendo dicha deuda, y por el momento sería eso lo que tendría que expresarle, señora juez. Muchas gracias, abogado. Una vez escuchado a las partes procesales que han fundamentado tanto la demanda como la contestación a la demanda, esta juzgadora tiene la obligación de darle a conocer a cada uno de ustedes que la Administración de Justicia, en observancia del principio de economía procesal, contempla medios de solución de conflictos o medios alternativos como es la conciliación, de conformidad a lo establecido en el artículo 190 de la Constitución. Y el conocimiento de la parte accionante de que por eventos fortuitos que han tenido mis clientes se le ha hecho un poco complicado la cancelación de lo que se adeuda, en este caso al señor Nixon Archiva. Tal vez se debe preguntar por qué, pues la situación es que tienen otro tipo de responsabilidades como familia y realmente la situación de ellos es muy irregular. Por lo tanto, en base a esto, le solicito a la parte accionante, al señor Nixon, de que por favor vea dentro de él y de que pueda, más que nada, él aceptar la propuesta. La Constitución reconoce a la familia como un núcleo de la sociedad y más que nada a la parte accionante conocedora de derecho, pues que también dialogue y pueda orientar de la mejor manera a su cliente y para... A mi defendido sí aceptaba y me manifestó que no, ya que ha pasado mucho tiempo, esta deuda está desde antes del terremoto, tal como lo justifique en la demanda inicial, y él lo que desea es que le paguen con la deuda completa. Eso es todo, señor. Muy bien, señora abogada. En mérito a lo manifestado por las partes procesales, por los patrocinadores, esta juzgadora ha agotado todos los mecanismos suficientes para que se pueda llegar a una conciliación. Y en virtud de que no se ha podido llegar a la misma, se prosigue con anunciar las pruebas. Le concedo la palabra a la parte actora. Los nombres de los señores Pedro Alberto Zambrano Zamora y de la señora el objeto de la demanda. Es esto, señora. Gracias, señora abogada. Se le concede la palabra a la parte demandada a fin de que inicie sus pruebas. Muy amable, señorita del municipio, demostrando la pérdida tanto de la parte comercial que ellos tenían y de su domicilio. La pérdida total de todo lo que tenían. Adicional a esto, asimismo, mencioné al comienzo acerca de la incompetencia en base al artículo 153, que también está anotado en la forma. Del proceso con el número 00556 se la admite por tener relación con el nivel de la demanda. Asimismo, los hechos que son objeto de la controversia. También se la admite por corresponder al trámite. Según las pruebas manifestadas por la parte demandada, el informe técnico emitido por el municipio se lo habló al inicio de la diligencia de audiencia y la suscrita estableció de manera clara que lo iba a resolver en el momento de dictar la sentencia. Se le concedo la palabra a la parte actora a fin de que evacúe y practique sus pruebas. Bueno, a ver, en sí este video, si podemos poco observar en parte, de pronto quizás es lo que vemos actualmente, ¿no? Cómo se practican los juzgados, se instala audiencia, el secretario informa sobre la presencia de las partes y que estos están asistidos de sus abogados, posteriormente pues las partes pasan a su ratificación, ya sea de las excepciones y lo otro de la contestación, y es ahí donde sí evidentemente nosotros compartimos como en este país en el hecho de que el juez promueva la conciliación como un medio de solución de conflictos alternos, ¿no? Entonces acá vemos cómo también en este país se da lo mismo, ¿no? De que la jueza haya promovido la conciliación, pero sin embargo las partes no hayan accedido, porque no olviden que basta que una de las partes no quiera, pues no se puede obligar a la conciliación. Pero lo que no compartimos es que acá la juez en este país, bueno, da la posibilidad de que las partes comenten de su ofrecimiento de pruebas, ¿no? Y incluso se hable de lo que es el objeto de las pruebas y el objeto del proceso, ¿no? Así eso no se lo ve en nuestra cultura actual en Bolivia. ¿Por qué? Porque no es pues un proceso contencioso, ¿no? No es un proceso ordinario, entonces no hay razón para determinar el objeto de la prueba
¿no? Y que se exponga por ambas partes sobre la conducencia o inconducencia, sobre la pertinencia o impertinencia, sobre la licitud o ilicitud, ya, de la prueba fundamental o troncal, que es con la que la jueza haya admitido, en este caso, la demanda. Si no, no tiene sentido, pues, ¿no? Que la jueza haya dictado sentencia inicial, ¿no? Porque lo primero que el juez tiene que verificar es la autenticidad. En tantas veces ya habíamos visto en este módulo que el juez tiene que verificar la autenticidad, la liquidez, el plazo vencido, todos esos requisitos debe el juez verificar antes de dictar sentencia. De lo contrario, si esto no va a ser así y en audiencia vamos a tener que estar ahí otra vez debatiendo sobre eso, pues obviamente es contraproducente, ¿no? Pero bueno, es una práctica, ¿no? Yo igual les comento en pregrado, les digo a los estudiantes, un día de un estudiante me dijo, doctor, ¿y qué tal si conciliamos y las partes llegamos a una conciliación? Así que nos evitamos de ir a juicio. ¿Eso sería lo correcto? Me dice, no, sí, es lo correcto. Pero para fines pedagógicos, en esta oportunidad no va a haber conciliación, les dije, ¿no? Porque si no, todos nos iríamos a conciliación y feliz de la vida, ¿no? Entonces, la idea es la práctica, ¿no? Hacer la práctica correspondiente. Entonces, en ese sentido, pues, queridos colegas, bueno, no por eso tenemos, al menos en Bolivia, que haya sido sacado por la Escuela de Jueces alguna audiencia de un proceso monitorio, justamente por la irrelevancia, ¿no? Es irrelevante, es irrelevante estas audiencias. Es más que solo para cumplimiento, ¿no? Y sobre todo para el tema de la conciliación, yo diría. Se convoca esta audiencia para lograr que las partes concilien. En algunos casos sí se ha procedido, han llegado a la conciliación. Eso ha sido pues realmente una señora o señora audiencia. Pero los demás no. Que el juez quiera decirles a las partes, a ver, exponga o a ver, aclare. No, pues eso no tiene sentido, salvo de que el juez tenga el tiempo del mundo para hacerlo, pero yo creo que no. Entonces, es así, distinguidos colegas, ¿no? Como nuestras audiencias en la actualidad deben ser prácticos, unas audiencias, ¿no? Que se aplique la celeridad y que se cumpla específica y objetivamente lo que debe ser justamente como ser resolver las excepciones y dictar la sentencia definitiva. Bueno, creo que algunos ya se han ido saliendo de la clase, eso he ido viendo, ¿sí? Entonces, vamos por favor poniendo nuestros datos, nuestros apellidos y nombres para el tema de asistencia, por favor, queridos colegas. ¿Qué tal está el calor, Francisco, allá en Santa Cruz? ¿Está fuerte o está nomás suave? Está bastante, ¿me escucha, doctor? ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Sí, está bastante calor, está lo que ha llovido, anoche llovió un poco, ya, y pues el vapor, la resolana ha levantado, pero está venteando, está el viento fresquito, está nomás, pero dentro de la habitación, en la casa siempre es un poquito más calor, entonces ese es el problema, ¿no? Pero ahí vamos, en Santa Cruz. Si nos vamos a quejar de la calor en Santa Cruz, de la tierra, del agua, no es Santa Cruz, pues eso es Santa Cruz. Es como si en La Paz pues, nos quejáramos del frío, ¿no es verdad? Correcto. Yo valoro mucho y admiro y realmente nunca en mi vida he sentido tanto frío con esto del churazo, se dice, ¿no? En Cotoca. Cuando visité, justo hubo un congreso internacional de Derecho Constitucional en el Hotel Los Tajivos, que hemos organizado como posgrado, hemos organizado el año 2019. Viajamos, pues vinieron varios profesores como Robert Alexi, ha venido Gargarella, han venido varios profesores, han venido, no sé si alguien estaba en este congreso de Derecho Constitucional en Los Tajivos, fue el año 2019, organizamos con Gravel, René Moreno y la UMSA. Entonces llegué justamente a Santa Cruz y tenía a mi tío que vivía por Cotoca, me dice, vente nomás acá, me dijo, no te alojes por ahí, por favor, me rogó. Yo dije, debe ser exactitos, dije, no, cuando, no, pues a veces lejos, ¿no? Y de ahí tenía que transportarme. 20 kilómetros. Sí, y ahí se vino pues, el surazo, justo una noche donde realmente me hizo sentir el frío hasta los huesos. Pero comiendo jalea y sonso, pues, ahí tranquilo. Sí, ¿no? Calienta, pues, claro. Chocolate con sonso y no es verdad como en la Paz, Api, pues no, Api y Aucha. Ah, sí, correcto, eso es lo que corresponde acá. Cuando vengan colegas me avisan, pues así yo les invito un apicito con su yauchita, así decimos acá, ¿no?
O la marraqueta con Ajá, su queso. La marraqueta exactamente. con su queso. Esa marraqueta es la que decimos acá, pues marraqueta potente, decimos, ¿por qué? Porque es pues para dientes fuertes. Si tú tienes dientes de leche, olvídate de servirte una marraqueta aquí en la paz, ¿no? Bueno, Con su sopa de guayaque. sopita de guayaque o en todo caso la sopita de, ¿cómo se dice sopita? Que es sopa y segundo le llamamos nosotros, ¿no? Es el chairo paseño, ¿no? Así es. Bueno, queridos colegas, entonces nos estamos reencontrando pues la siguiente semana, el día miércoles 25 de enero, Dios mediante, y bueno, les agradezco muchísimo a todos ustedes, queridos colegas, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias. Entonces les voy a mandar la invitación pues al grupo de WhatsApp para los colegas que desean ir a este evento, es gratuito, no es nada académico por si acaso, es un encuentro único y una sola vez al año y bueno, están cordialmente invitados. Yo hubiese querido estar, pero Doctor, lamentablemente buenas noches. no pude asistir o no estoy ahí, ¿no? Pero bueno, de todos modos les voy a hacer llegar la invitación para que puedan ir ya que están ahí en Santa Cruz. Marta, adelante. Mil disculpas, Adelante. doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, que tenía una pequeña duda, quería hacer una consulta. Ahora que estábamos hablando del proceso monitorio ejecutivo, sobre las etapas, cuando ya hay una sentencia, obviamente ya ejecutoriada, y deviene a eso lo que es la ejecución, ¿no? ¿Qué pasa Perdón. si ¿Qué dijo? Vino la ¿Escucho? sentencia ejecutoriada y después, ¿qué dijo? Sí, sí, hasta la sentencia ejecutoriada. Después, ¿qué señaló? No le escuché esa parte. Ya, ¿qué pasa ya en ejecución de sentencia, donde ya viene para ver el tema del cobro? Si esa persona, o sea, el deudor, no tuviese nada registrado a su nombre para poder cubrir la deuda, ¿se Uy, podría atacar a los bienes el 50% de la esposa? bueno, esto ya es un tema sustantivo, ¿no? Del Código Civil, porque en el Código Procesal Civil, pues no nos refiere al respecto absolutamente nada de ello, ¿no? Porque hay varios casos que sí, evidentemente, Ujú. ha tenido en que el deudor pues fue insolvente o porque inicialmente no solicitó las medidas precautorias, ¿no? A veces es un poco el error que cometemos, no lo hacemos. Creemos de que no va a hacer nada, es tranquilo el deudor, ¿no? Pero cuando realmente llegó el momento, había transferido sus bienes, no tiene nada, absolutamente nada. Y por tanto, pues ahí acontece justamente lo que es el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque la sentencia jamás va a ser ejecutada toda vez que no hay bienes. No hay prisión por deudas, ya no tiene cuentas bancarias, no tiene vehículos, no tiene líneas telefónicas, no tiene bienes que estén a su cargo, ¿verdad? Es más, no tiene ni propiedad, no tiene nada. O sea, definitivamente, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, aquí lo que corresponde es atacar a los garantes, ¿no? Obviamente, si hay garantía, obviamente hay que atacar el tema de la garantía, ¿no? La garantía, porque si hay garantía, pues es que por algo uno garantiza, ¿no? No es, obviamente, de qué tipo de garantía también podrá ser. Pero ¿qué pasa si no tiene ni garantía, no tiene nada? Claro, o sea, eso es el error que a veces muchos de nosotros cometemos, ¿no? Que prestamos a alguien y decimos, no, es nuestro amigo, no nos va a pagar, no, yo no desconfío de ti, sé que lo vas a hacer, pero llega el momento, no te paga. Como no te garantizó con nada, entonces, ¿qué puedes tú reclamar después? Entonces, yo siempre digo, pues, tratemos de tener siempre garantía, aunque sea algo mínimo, aunque nos diga, pero no sea pues, malo, ¿cómo puedes desconfiar de mí? Pero ustedes saben, ya les dije, en temas de préstamos es bien complicado. Son tan amigos en un inicio, pero cuando ya no te pagan, son los peores enemigos que hay en esta vida, en esta tierra. Pero, ¿qué se puede hacer en este caso, no? Nuestro Código Civil al respecto, hablando del tema del cumplimiento y del cumplimiento de las obligaciones, en cierta medida he visto casos en que sí, se ha afectado el 50%, ¿no? En todo caso, acreditándose que hay el vínculo matrimonial, porque si no, acreditándose que hay un vínculo matrimonial. Pero después, llegado a parentescos colaterales, ya, en todo caso, únicamente a lo que es un parentesco por consanguinidad o por afinidad, sustentándose en qué principio, que quien contrata para sí, contrata para sus herederos. O sea que si bien
Obviamente no son pues herederos propiamente, pero en teoría pues lo van a ser, ¿no? O lo pueden ser, o sea, en todo caso ellos podrían responder por sus partes. En la Constitución Política del Estado tenemos ahí uno de los deberes que dice que todo hijo debe entonces también, ¿no? Debe asistir, dice, a sus progenitores. Entonces, cuando dice eso, se podría entender también que debe cubrir con gastos, con deudas que puedan tener los padres en este caso, ¿no? O viceversa, los padres por los hijos, por un tema de parentesco, por consanguinidad o de afinidad. Pero es un tema que me gustaría un poquito profundizarlo, estimada Marta, porque en cierta medida, claro, en algunos casos te dicen, ¿no? Entre nosotros, pero puedes atacar a los bienes de la esposa, por decir, ¿no? O puedes atacar a los bienes de los hijos, pero ¿cuál es el fundamento, no? ¿Con qué fundamento puedes tú atacar, por decir, los bienes de sus hijos? Y el hijo no tiene nada que ver ya con el padre. Él te va a decir, yo no me he prestado, yo no he usado el dinero, yo no he gozado, no he disfrutado en absoluto, porque a mí se me está embargando. ¿Cuál es el fundamento? De pronto, más que todo en el tema del parentesco por afinidad, ¿no? Pero en sí existe este mandato constitucional de asistir, dice, ¿no? A los padres en casos de necesidad. Cuando un estado de necesidad es cuando obviamente está en deuda y está obviamente en insolvencia y se lo están liquidando, ¿no? O sea, podríamos entender, pero eso no una forma de conminarlo, ¿no? Sino más una forma de que el hijo pueda hacer, decir, ya, yo voy a responsabilizar, ha habido casos así, es decir, el hijo ya, yo voy a pagar y apareció el pago en el juzgado con un depósito. ¿Quién lo ha hecho? Uno de sus hijos, ¿no? Había pagado y había presentado el depósito. Con eso el juez dijo, muy bien, habiéndose cumplido con la obligación, no hay razón de que se siga el proceso, por tanto lo mandó a archivo de obras, ¿no? Entonces son estos casos únicos sui generis que habría que profundizarlo, querida y estimada Marta, ¿listo? Pero bien que hiciste esta consulta, ahora mismo lo reviso, para un poquito recordar y ver qué se puede hacer en todo caso en estos casos, ¿listo? Muchas gracias, doctor. Perfecto. Muy bien. Doctor, en un caso nos tocó, la juez le negó al ejecutante, le negó precisamente porque quería atacar al 50% de los bienes que tenía a nombre de la esposa. Primero agotemos todos los bienes que tuviera el deudor principal. Ya después, si faltara o en su defecto ya no hubiera, vamos acreditando con certificado de matrimonio, todo, pero el tema está que puede embargar el 50% de un bien ganancial, ¿no es verdad? Un bien ganancial dentro de ese matrimonio que le corresponde, ¿ya? O en su defecto, si heredara por herencia, le tocara algo también. Pero en este caso, la juez le negó y le dijo que primero agote. Y es bien clara la sentencia 1008-2013, donde dice que se precautelará primero el patrimonio familiar y no debe dejarlo desprotegido en ningún momento a lo que es en algunos aspectos, como no provocarle una quiebra total de lo que es en este caso, sobre su patrimonio familiar. Bueno, sí, correcto. Gracias por ese aporte, querido Francisco. Y bueno, pues a todos, queridos colegas, como siempre, ese agradecimiento a cada uno de ustedes. Bueno, pues ahora llegó el tiempo para poder compartir de pronto algunos reflexiones en este momento y después descansar. Queridos colegas, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. No se olviden, por favor, hacer su ensayo. Tenemos esta semanita más y estudiar para nuestra evaluación que lo estaremos llevando como hoy, viernes 27 de enero, ¿sí? Muchísimas gracias a todos, queridos colegas, que tengan muy buen descanso. Hasta la ¿sí? próxima semana. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Igualmente. Igualmente.